En el corazón de muchas comunidades de fe, bueno, de casi todas, existe una idea que nos pone muy incómodos: la disciplina interna. Y sobre todo, su forma más extrema, la expulsión. A ver, hoy en día suena cruel, ¿no? Excluyente. Totalmente. Pero, ¿y si lo estamos viendo mal? Hoy vamos a analizar un mandato directo de Jesús, uno que está en Mateo y que habla justo de esto. Y a primera vista parece una receta para la humillación. Pero cuando escarbas un poco en las fuentes de la época, la imagen cambia. Y mucho. Nuestra misión de hoy es seguir esas pistas. Ver qué estaba pasando en realidad. El pasaje que vamos a desmenuzar es Mateo 18, del versículo 15 al 17, y dice así: Si tu hermano comete un pecado contra ti, vete a hablar con él a solas y hazle ver su falta. Si te escucha, habrás recuperado a tu hermano. Pero si no escucha, vuelve acompañado de una o dos personas más para que todo asunto pueda confirmarse con el testimonio de 2 o 3 testigos. Si no los escucha a ellos, infórmaselo a la congregación. Y si ni siquiera escucha a la congregación, entonces considéralo como alguien de las naciones y como un cobrador de impuestos. Gracias. Y es justo esa tercera parte la que, me hace ruido. Infórmaselo a la congregación. O sea, yo me imagino la peor escena. El domingo, el líder se para y dice: a ver, familia, hablemos de lo que hizo Carlos esta semana. Es una pesadilla. ¿De verdad esa era la idea? Es la reacción natural, pero según los expertos y el contexto histórico, es una interpretación, completamente equivocada. Para que esto tenga sentido, tenemos que viajar al mundo legal judío del primer siglo. La palabra congregación o asamblea en este contexto no significaba toda la gente, no. Era un término técnico. Se refería a los representantes de la comunidad. A ver, espera. Entonces es más como un consejo, una especie de tribunal. Exactamente. Piensa en una junta de ancianos. La ley mosaica, en textos como Deuteronomio o Josué, ya lo dejaba claro. Los ancianos, los jueces, ellos actuaban en nombre de la congregación. El asunto no se ventilaba para generar chisme, para nada. Se llevaba ante un cuerpo de líderes responsables para un juicio formal. El erudito Albert Barnes, por ejemplo, es muy claro. Dice que esto se hacía justo para evitar el cotilleo y asegurar un proceso serio. Ok, eso ya cambia todo el panorama. No es un drama público, es un proceso, digamos, legal. Pero aún así, la sentencia final, si no aceptas el fallo, suena brutal. Considéralo como alguien de las naciones y como un cobrador de impuestos. Para mí, un cobrador de impuestos es una molestia, pero ¿era para tanto en esa época? Era infinitamente peor. Tenemos que entender el peso cultural que tenían esas dos etiquetas. Empezamos con el cobrador de impuestos, el publicano. No era un simple funcionario del gobierno. Eran judíos que trabajaban para Roma, para el Imperio Romano, la potencia opresora. Desde la perspectiva de su gente, eran traidores, del peor nivel. O sea que no era solo un trabajo, era una declaración política, casi religiosa. Totalmente. Y hay más. Su trabajo los obligaba a tener contacto constante con gentiles, con no judíos, lo que los hacía impuros ceremonialmente. Y además tenían una reputación terrible de ser corruptos. Y bueno, a menudo con razón. Se enriquecían extorsionando a su propio pueblo. Socialmente eran unos parias. Claro. En los evangelios se les agrupa con pecadores y prostitutas. La gente, digamos, decente, no se sentaba a la mesa con ellos. Eran una vergüenza. Entiendo. Ser tratado como un cobrador de impuestos era la muerte social. Y la otra etiqueta, alguien de las naciones, un gentil. ¿Era igual de malo o era otro tipo de exclusión? Era otro tipo de exclusión, pero igual de total. Era la exclusión espiritual. Para un judío del primer siglo, la línea entre judío y no judío era, punto, absoluta. No por racismo, sino por un tema de pacto religioso. En el libro de Hechos, el apóstol Pedro lo dice, ¿no? Que es ilícito para un judío tener tratos con alguien de otra raza. No comían juntos, no entraban en sus casas. Ser tratado como un gentil significaba ser expulsado del círculo de la fe. Te consideraban fuera del pueblo de Dios. ¡Wow! O sea que Jesús no está usando palabras suaves.
Para nada. Está eligiendo a propósito las dos figuras más radioactivas social y espiritualmente de su cultura, el traidor y el extraño, para que quede claro que la ruptura era total. Y aquí es donde se pone interesante. ¿Qué significaba esto en la práctica? La frase clave parece ser, considéralo como. Esa es la clave de todo. Considéralo como. ¿Jesús está ordenando un cambio de estatus? De forma oficial. Después de que una persona rechaza la ayuda 3 veces en privado, con testigos y ante los líderes, la comunidad debe dejar de reconocerla como un hermano. Se convierte, para efectos prácticos, en alguien de afuera. Y la consecuencia es cortar el compañerismo, el espiritual, el social. Se deja de compartir la vida de fe con esa persona. Pero esto sigue sonando muy duro. O sea, si te lo cruzas por la calle, le das la espalda. Si necesita ayuda, lo ignoras. ¿Dónde está la línea entre la disciplina y la simple crueldad? Es una distinción crucial. Y las fuentes, como los comentarios de Ellicott, por ejemplo, lo aclaran. No se trata de ser inhumano. No le dejas de mostrar la bondad básica que le mostrarías a cualquier extraño. Si su casa se incendia, claro que lo ayudas. Lo que se corta es el lazo de hermandad. Se le niega el acceso a la intimidad de la comunidad. Y aquí viene el giro, que es fundamental. La comunidad no está tanto expulsando a la persona, como reconociendo que la persona, con sus actos, se ha expulsado a sí misma. Un momento. La idea es que la persona se autoexpulsa. Esa es una forma radicalmente diferente de verlo. La comunidad entonces solo está poniendo el sello a una decisión que el individuo ya tomó. Precisamente. El comentario de Ellicott lo dice casi con esas palabras. Él se excomulga a sí mismo. La congregación simplemente reconoce la dolorosa realidad que esa persona ha creado. No es un acto de poder de la comunidad sobre el individuo, sino una aceptación de la elección del individuo de romper las condiciones de la hermandad. Entendido. Eso me ayuda a procesarlo. Pero, claro, surge la pregunta. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito de una medida tan drástica? Choca de frente con la idea del perdón, de la misericordia, que son tan centrales en el cristianismo. No es una contradicción, sino lo que las fuentes presentan como una doble lógica divina. La medida tiene dos objetivos a la vez, como una cirugía que busca salvar a dos pacientes. El primero es la protección de la congregación, el bien común. Una especie de cuarentena espiritual. Es la analogía perfecta. La idea es proteger al resto de las ovejas de la influencia de alguien que insiste en un comportamiento destructivo. Es para preservar la paz, la unidad y la salud moral del grupo. Es como en cualquier equipo, ¿no? Si un miembro sabotea la misión, se le tiene que apartar, no por castigo, sino para que el equipo pueda seguir funcionando. Entiendo la lógica de proteger al grupo. Tiene sentido práctico. Pero, ¿y el segundo objetivo? ¿Dijiste que se buscaba salvar a dos pacientes? El segundo objetivo es la corrección del propio individuo. Esto no es venganza. Es el último recurso para salvar a la persona de sí misma. La esperanza es que el shock de verse fuera, de perder esa comunidad que valoraba, sea la sacudida que necesita para despertar. Es una medida de amor severo, ¿me explico? Diseñada para que la persona toque fondo y ojalá se motive a buscar el arrepentimiento. Me parece una lógica de alto riesgo. Me imagino que muchas veces en lugar de arrepentimiento lo que provoca es resentimiento y que la persona se aleje para siempre. Implícitamente sí. Por eso es el último de 4 pasos. No se llega aquí a la ligera. Pero la prioridad, según este principio, es la salud del cuerpo entero sobre la comodidad de un miembro que se ha vuelto destructivo. Y fíjate, este principio no fue una idea aislada de Jesús. Se convirtió en política activa en las primeras comunidades cristianas. ¿Ah, sí? ¿Tenemos ejemplos de eso? El más claro es el del apóstol Pablo en su carta a la iglesia de Corinto. Se encuentra con una situación terrible. Un hombre en la congregación tenía una relación incestuosa, algo escandaloso hasta para los paganos. Y la comunidad lo estaba tolerando. Lo sabían y no hacían nada. Y esa inacción estaba pudriendo la iglesia. Es como saber que un directivo está cometiendo un fraude y que todos miren para otro lado. Exactamente. Y la reacción de Pablo es de urgencia total.
En 1 Corintios 5 les ordena tajantemente remuevan al hombre inicuo de entre ustedes. Y da la misma doble razón. Primero, para que la levadura no fermente toda la masa, o sea, proteger al grupo. Y segundo, dice que se entregue al hombre a Satanás a fin de que el espíritu sea salvo. O sea, la expulsión era el último recurso para provocar su arrepentimiento. Es Mateo 18 en acción. Y esto nos lleva a la parte más difícil, la que creo que a todos nos revuelve el estómago. Es fácil hablar de un pecador anónimo en Corinto, pero ¿qué pasa cuando esa persona es tu hijo, tu madre? Aplicar esto parece una falta de amor imposible. Va contra todo instinto. ¿Cómo se racionalizaba eso? Sin duda es el punto de mayor tensión. La perspectiva que se saca de estas fuentes es que el verdadero amor, en este marco, se define por la obediencia a los mandatos de Dios por encima de los sentimientos. El argumento es que el sentimentalismo, aunque bien intencionado, puede ser increíblemente dañino. Puede llevar a tolerar un comportamiento que no solo destruye a la persona, sino que amenaza con hacer tropezar a toda la comunidad. Pero aún así, suena a un estándar casi sobrehumano. ¿Elegir una regla por encima de tu propio hijo? Las fuentes indican que Jesús era plenamente consciente de lo difícil que era este mandato. No lo estableció a la ligera. Lo hizo porque entendía que la mala conducta de una persona, si no se controla, tiene un efecto dominó devastador. La lealtad al bienestar espiritual de toda la comunidad se presenta como la forma más elevada de amor. Es una perspectiva que choca, sí, con nuestro individualismo moderno. Definitivamente es una perspectiva que desafía nuestras ideas sobre la tolerancia, sobre la inclusión, y nos deja con preguntas incómodas. Si este fue un mandato directo de Jesús, ¿por qué hoy las comunidades que intentan aplicarlo con seriedad son vistas como sectas crueles? Es la gran pregunta, ¿no? Y nos lleva a otra. ¿Cuántas iglesias realmente siguen este principio de Mateo 18 hoy? ¿O es más fácil ignorarlo por comodidad, por miedo a las consecuencias o por temor a parecer poco amorosos? Lo que las fuentes sugieren con firmeza es que la obediencia a estos mandatos, por difíciles que sean, es presentada como el único camino para mantener una comunidad sana, limpia y en paz. Quizá entonces el pensamiento final para dejarlo ahí es este. ¿Cómo cambia nuestra percepción de la disciplina cuando dejamos de verla como un castigo vengativo y empezamos a entenderla como lo que describen estas fuentes, como un mecanismo de protección para el grupo y un último llamado para salvar a un individuo de sí mismo?